Bueno, bienvenidos y bienvenidas al último seminario del semestre del año. Bueno, hoy día tengo el honor de presentar a Felipe Solantay. Sí. Bueno, y antes de que, bueno, agradecer a todos los que han participado durante todo el semestre. Ha sido una buena experiencia, así que eso. El aplauso a Felipe y a ustedes. Tiene un periodo de 2 años, creo. Gracias. Ya, bueno. En particular, este era el título hace un día de mi charla. Después me di cuenta que era un poco ambicioso mostrar el trabajo de un proyecto de entrega, en realidad, por lo que he hecho hasta ahora. En particular, lo que he hecho es trabajar en mi tesis 1 de todos de Magíster, y mucho de eso fue a estudiar y entender la teoría que estaba detrás de lo que estaba trabajando. Entonces, los últimos avances son de los últimos 6, 7 meses, y son básicamente la contraparte, ¿dónde se acá? Justo la otra parte. La contraparte fermiónica de un trabajo que es del 2021 de la profesora Castro, que es parte del equipo de trabajo, que es exactamente lo mismo, pero con la parte bosónica. Entonces, contexto general, tengo una acción de modelo de Larsa. Entonces, este trabajo la idea es calcular el espectro en una región de Near ADS2, que es un subsector de una teoría en 2 dimensiones de supergravedad, o sea, una teoría en 2 dimensiones en realidad, y también este sector parte de exigir una configuración esféricamente simétrica a una acción de supergravedad, en particular, sobre todo, pero de n igual a 2, 1 a la cuarta en 4 dimensiones. Más adelante voy a explicar qué es esto, pero a principio hay que ver si es una acción de supergravedad. Entonces, ¿qué queremos? Es describir propiedades acerca de agujeros negros extremales o que están cerca de la extremalidad. Por eso está la parte de Near ADS2, porque es una teoría de ADS2, pero que está un poco deformada. Deformada porque en realidad tengo una perturbación lineal a los campos que están sujetos a esta teoría, que me generan esta geometría. Entonces, es una extensión fermiónica y se hace para obtener la extensión completa supersimétrica. Entonces, la pregunta de por qué añadimos fermiones en primer lugar es, ¿por qué no añadirlos? Ese es el tema. En particular, siempre será con la parte bosónica porque es mucho más fácil de tratar. Eh, y eso más que nada, no sé si hay más argumentos de trabajar solamente con la parte bosónica. Supongo que es mucho más natural trabajar con campos escalares y campos vectoriales tipo Maxwell que trabajar con gauginos y gravitinos y cosas de spin más raras. Entonces, la idea después es hacer una dimensión reduccional de 4 a 2 dimensiones de estos campos fermiónicos para obtener una acción de supergravedad, no solo en la teoría en 4 dimensiones, que es la teoría madre de este asunto, sino en la parte de 2 dimensiones. Entonces, ahora la teoría de supergravedad en 2 dimensiones me va a codificar toda la información del sistema que venía de una teoría de dimensión 1. Eso. Entonces, ¿para qué? Bueno, queremos calcular también las dimensiones conformes de estos operadores fermiónicos en la parte del boundary de la teoría, usando la dualidad near ADS2, near CFT1, y después de eso, obtener esta información, poder hacer un conteo de microestados de este agujero negro y poder hacer correcciones a la entropía. Eso en particular. Bueno, la motivación, lo que le decía un poco. Primero, no sé si era el primer paper, pero en particular en 96, Frominger y Bafa saca un paper en el cual hacen realmente el conteo de los microestados de una teoría de cuerdas, particularmente una Type 2B, que al reducirla en 7, compactificarla en 7 dimensiones, da como resultado una teoría sintóticamente plana. Entonces el conteo está hecho para una teoría que es sintóticamente plana, y también, esto es muy amplio, pero sí es como motivación que efectivamente los agujeros negros supersimétricos nos permiten entender ciertos aspectos de gravedad cuántica, y en particular en este caso, el surrounding del agujero negro, al momento de pasarla al lado de la grafía, nos da información importante de qué es lo que está pasando. Cuando digo la surrounding, significa como los campos que están alrededor de este agujero negro. ¿Ok? Y finalmente, lo que les decía, o sea, queremos tener información de la parte fermiónica y ver si el conteo desde microestados de la parte fermiónica contribuyen realmente a la entropía o no. Lo ideal es que sí, eso. Bueno, esto es muy esquemático, obviamente, pero es de dónde viene todo este asunto, porque en realidad cuando yo partí de usar una teoría, esto es supergravedad, esto es supergravedad en particular, 1 a la cuarta, y trabajo con eso.
Pero ¿cuál es la motivación de todo esto? En realidad sí viene de teoría de cuerdas. O sea, yo parto de una teoría M, que en este caso particular, en el límite de baja energía tengo esta subgravedad que tiene la estructura de S4 plus S7, compactifico en la 7 esfera y después obtengo esto que está acá, que en realidad es básicamente la reducción o la geometría en el horizonte de una configuración de AS4. Ujú. Y después cuando yo reduzco dimensionalmente las dos esferas, obtengo el sector de nieve y esto, con unas sutilezas que después yo voy a explicar un poco más. Entonces, ¿qué es lo importante? Que en realidad las teorías como duales son bastante contadas, por lo menos, en realidad. Y una bien conocida es la de ADS4 con AVGM, ¿ok? Y está como el Topological Index y se van a hacer cositas, de hecho. Y la cosa que también está estudiado, que es el caso que estamos usando ahora, que es de ADS2 CFT1. En particular, ni AVDS2 ni el CFT1. ¿Ok? Entonces, en particular, eso es pura motivación, y lo que nosotros vamos a estar como concentrados en hacer es lo que está acá. ¿Mm? Perfecto. La transición de Power. Bueno, entonces el título es bien largo y tiene muchas cositas, entonces voy a intentar como descortizarlo un poquito y explicarlo como por partes. Entonces, primero, n igual a 2, gauge supergravity. ¿Ok? Entonces, partamos con supergravity. ¿Qué es esto que está acá? Un poco de motivación histórica, estos caballeros son los que primero propusieron el término de supergravedad, y son Friedman, Van Nieuwenhausen, creo que se pronuncia, y Ferrara, ¿ok? Estos son en el 73, 78 por ahí, y esto es últimamente. Estos son los caballeros. En particular, eso es lo que les dije, puta, se corrieron las ecuaciones, pero ok. Primero está SUSY, antes de supergravedad está la teoría supersimétrica, que en realidad la idea básica es relacionar un campo bosónico con un supercompañero que termina siendo un campo fermiónico, entonces al final termina teniendo como unas dos copias del modelo estándar. Entonces este parámetro de transformación en particular es global. Así mismo cuando el electromagnetismo con un campo escalar yo tengo una simetría 1 global, que tengo una fase dependiendo de un ángulo alfa y yo después la quiero hacer local. Entonces al momento de localizar esta teoría, de hacer que este parámetro de transformación sea efectivamente local, yo automáticamente obtengo gravedad. Eso lo voy a explicar esquemáticamente en la siguiente diapositiva. Por ahora, créanme. Entonces, al momento de hacer todo local, aparece una teoría que dice en la cual aparece naturalmente el gravitón y el gravitino. Y en su configuración más simple, este es el modelo esquemático. Donde tenemos el término de gravedad, bueno, acá con Pilman y todo, pero en realidad es R, Einstein-Hitler, y un término tipo Dirac. Como siendo Dirac, en realidad se llama Rita Schwinger, porque tiene una en gamma 3, de rango 3, y el gravitino que en realidad tiene índice de espacio-tiempo. Eso en particular. Luego, el álgebra que sigue todas estas cositas es lo que está ahí. Los Q son las supercargas, que son como los generadores de mi teoría, y ahí están los generadores, por ejemplo, del grupo de Lorentz. ¿Ok? Entonces, esta álgebra en particular es la álgebra de SUSY, y si es que yo la hago local, si hago que estas cargas dependan de un parámetro del espacio-tiempo en particular, me va a inducir un difeomorfismo en la parte de acá, que en momento va a depender de las coordenadas. ¿Ok? Esa es la manera más esquemática de decir que en realidad induce por difeomorfismo una teoría de gravedad. Ajá. Eso es lo que está ahí. Y obviamente, si yo agrego los generadores o el álgebra de Poincaré, tengo el álgebra de super Poincaré, que es lo que me importa. ¿Ok? Acá puse como entre comillas supercarga porque en realidad hay dos formas de verlo. Uno supercarga como esto que está acá, y cuando uno habla como de ecuaciones BPS o cuántas supercargas yo conservo, en realidad son las componentes de este bicho y no el bicho en sí. ¿Ok? Bueno, entonces ahora vamos a hablar de las suegras. Super Extended Gravity. Saludos amigos. ¿Qué es eso? Básicamente, cuando yo tengo un n caligráfico mayor a 1. ¿Qué es eso? Más de una supercarga. Por ejemplo, en particular, yo tengo esta álgebra que está acá, donde alfa son los índices fermiónicos, y I y J van de 1 hasta n. Por ejemplo, en n igual a 2, yo tengo dos copias de esto. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, acá yo tengo esto con los dos índices abajo, que en realidad es una sutileza, pero acá no está. No está porque es cero, automáticamente cero. Si los dos índices están abajo, eso es, el anticonmutador es cero. Acá no. Acá no es cero y tiene una carga central. Por lo tanto, en teoría no cierra esta álgebra y en esa forma particular.
más adelante va a tener una cierta importancia. Bueno, entonces, una vez que yo digo como ya, tengo supergravedad, ¿cuál es el contenido de la teoría? En particular en n igual a 2, que es nuestro caso general. Ah, bueno, primero tengo el álgebra y después tengo que construir los campos, que es la parte importante. Entonces se puede hacer de dos formas. Uno, promoviendo que estos supercargas sean operadores de creación-aniquilación y pegándole a un vacío particular, que es el vacío de Clifford, me va a generar representaciones de este álgebra y después yo lo voy a asociar con campos con ciertos spin. ¿Ok? Entonces, eso en particular. La idea general es simple. Spin dado, o sea, spin menos un medio, spin menos uno. Particular ese que está ahí, el frame field, el field bind de toda la vida, que representan el graviton, el psi, que representa el gravitino, y el amu, que representa el gravifoton. Y el gravifoton sería como un campo vectorial proveniente de la parte de gravedad. ¿Ok? Eso en particular. Después tengo los vector multiplets, que es otro multiplete, donde tengo mis campos de gauge que tienen la misma, son exactamente lo mismo que Maxwell. Solo tiene una pequeña etiqueta que voy a explicar después. Una sutileza. Tengo el gaugeino, que es el compañero supersimétrico de este bicho que está acá, donde I es el índice espinorial y alfa es un índice de una geometría compleja. Entonces, si se dan cuenta, hay dos índices medio raros acá. Este que está acá y este que está acá. ¿Ok? Eso viene en una geometría compleja que viene al momento de compactificar. ¿Se acuerdan? Al principio yo mostré que todo esto venía de teoría de cuerdas, de una supergravedad en altas dimensiones. Bueno, al compactificar me quedo con una parte de la información, pero otra parte me codifica y me dice cuál va a ser la estructura, en este caso Kähler, que es una geometría compleja de estos campos que están acá. ¿Mm? O sea, además de darme los campos, me dice cómo se agrupan. Y eso vamos a ver después. Eso, y Z son campos escalares común y corrientes, que la única gracia es que son complejos y pueden ser como vistos como unas coordenadas de un target space, que en realidad corresponden a un special Kellerman. Voy a ahondar un poco más en eso. Y después estos logos que están acá, que no voy a ahondar mucho, pero son como de parte de la teoría. Esto tiene spin un medio, esto tiene spin cero, y sería como la parte quiral de la cosa. En n igual a uno tiene el vectorial también y después tiene el quiral. Este es como el análogo del quiral. O sea, tengo como un fermión un medio y un campo escalar. Solo que tiene una estructura un poco más rebuscada. Entonces, primero, esta geometría compleja. De hecho, creo que puedo hacer algo distinto. Voy a motivar un poco esta cuestión. ¿Por qué me interesan los campos complejos en particular? Porque yo cuando tengo una teoría de supergravedad, esto es lo más simple. O sea, yo tengo ahí como un término f cuadrado más f cos f y una acción de Klein-Gordon para el campo escalar. Se dan cuenta, todos los couplings de la teoría dependen de estos campos escalares, entonces terminan siendo las cosas que mantienen juntos estos campos y finalmente terminan siendo los términos de masa y los couplings efectivos de la teoría. Entonces, por eso me importan tanto los campos escalares. Por eso le doy un poco de color a la estructura que está acá. Entonces, bueno, primero, ¿qué es un Keeler manifold? Para no dar mucha vuelta, es un manifold complejo en el cual la métrica del manifold puede ser derivada a partir de un potencial, que es el potencial de Keeler. Tiene otras technicalidades, como que sus dos formas fundamentales cerradas, tiene una estructura hermítica, bla, 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 pero en particular esto es lo que más me importa. Y también, además de los ZI, estos campos escalares que son del multiplete, tienen estos campos ahí más grandes todavía. ¿Por qué me importan? Porque estos me dicen cómo se comportan en conjunto los campos vectoriales. ¿Ok? Entonces, son coordenadas de otro espacio que son el Rigid Special Kähler Manifold. ¿Ok? Que es básicamente otro Kähler Manifold con una sutileza más. La cosa es que todos están relacionados en realidad. En particular, estos X grandes dependen de los Z chicos, por lo tanto son coordenadas, pero sabiendo la parametrización de los Z pequeños, yo puedo saber todo. Un caso particular es este, donde los Z chicos dependen de estos X grandes mediante dividir por X0, por ejemplo. Estos tienen dimensión n más 1 y el Kähler manifold tiene dimensión n. Y esta es la última sutileza, por ejemplo. Tengo el Z alfa, que es un campo complejo, y si yo, por ejemplo, digo que tengo 3 vector múltiples, yo tengo 3 campos escalares, pero 4 de estos. Entonces, ¿de dónde viene el cuarto? Bueno, metí este amigo que está acá dentro del multiplete. Eso lo voy a explicar un poquito más. Eso, le expliqué la parte de los couplings, y ahora, si yo tengo esta información, en realidad ahora quiero aterrizarla y quiero decir
Bueno, ¿cuál es mi teoría? ¿Cómo construir una teoría física práctica o yo manejar? Porque estos son puros conceptos, ¿no? Entonces yo voy a iniciar dos elementos particulares que me definen la geometría de los campos escalares. Primero, este prepotencial, que es una función escalar de homogénea de grado 2. Es decir, si yo multiplico por lambda, el x que está ahí, me arroja un lambda cuadrado para afuera. En general, es cuadrático en x. Entonces, ¿cuál es la gracia de esto? Es que, bueno, siempre dije spatial Taylor manifold, y ese spatial en realidad me dice que yo puedo derivar el potencial a partir de este f que está acá. Entonces, si yo no sé nada de esto, pero sé cuál es el f, puedo saber cuál es mi target space. ¿Ok? Cada uno de los que están acá tiene un target space bien definido para los campos escalares, y eso está estudiado en particular. ¿Ok? Y bueno, están estos z que son reparametrizaciones, pero en realidad piensen en estos z como x no más por una función. ¿Ok? Entonces yo a partir de este f, solo sabiendo el f, puedo definir el k, y sabiendo el k, puedo tener la métrica de estos campos escalares. Entonces este es uno de los elementos. Y el otro, un objeto que en realidad desconozco, es bastante complejo, pero para propósitos míos me da lo mismo, porque, bueno, está asociado a las cargas conservadas y está asociado también a los couplings de la teoría, pero en nuestro caso se reduce a esto que está acá. Los couplings por un vector de SU2 y unitario, o sea, sigma X, sigma Z o sigma Y. En nuestro caso, sigma Z. Entonces, este PI simplemente va a ser sigma Z o sea, sigma Z por el coupling. Ya. Y ahora, lo último de como basics de teoría es que todo lo que tenga este índice Y grande tiene una estructura simpléctica súper rica detrás. ¿Ok? En particular, yo puedo definir secciones holomorfas, que son este nu caligrafio que está acá, que me encapsula toda la información de la teoría. Tengo el X, que yo dije que si lo puedo parametrizar, puedo calcular los couplings, y tengo este FI también, que me calcula la geometría de este espacio interno. Entonces determino los couplings con eso. Y lo bueno es que puedo generar estos vectores simplécticos también. Este G en particular es un vector que tiene los couplings de mi teoría. Couplings me refiero a los términos que van acompañando los potenciales físicos de la teoría. Y este Q que tiene las cargas. Entonces, couplings, cargas. Y lo entretenido de eso que es solamente haciendo un producto interno de, por ejemplo, esta sección holomorfa con los couplings, me da el superpotencial. El superpotencial que es súper, valga la redundancia, importante en supersimetría. ¿Ok? Entonces, superpotencial en realidad se deriva con funciones, hay que definir un montón de cosas. Si uno hace como el approach del superspace, hay que él me ha dado. Acá es un producto interno y te lo da. Entonces es muy práctico y muy particular. Eso lo caché ayer, estaba acá. Bueno, y también la teoría, además, esta teoría simpléctica tiene una dualidad de S. S me refiero a una dualidad electromagnética que se generaliza. ¿Qué es el dual? Que este es el F común y corriente, que es mi dual. Entonces esto me dice que hay una matriz S que me puede rotar de frame, y las ecuaciones de movimiento y la identidad de Bianchi no me van a cambiar. Eso es lo más importante. En la acción sí me van a cambiar, a menos que yo cambie el coupling de mi teoría. Es decir, si yo tengo... ¿Cómo es? Yo tengo. Yo tengo un término así, y yo roto estos campos eléctricos por su dual. Obviamente me va a cambiar la teoría, pero si yo contrarresto esa transformación con ese NJ que está ahí, y la Lagrangiano queda invariante. Eso básicamente es lo que queremos hacer cuando nosotros queremos cambiar de frame. Esto ya es, un detalle nomás. En el trabajo de la profe, los campos escalares están parametrizados en funciones de acciones y dilatones, en general. Es sobre una elección, nosotros decidimos usarlos con campos complejos nomás sin meternos en detalles.
Y dada una matriz S que me rota las cosas, yo puedo pasar de una matriz NJ de... Eso es. Esto es la parte eléctrica. Con esto partimos nosotros. Y inteligentemente, si uno hace una rotación adecuada de estos F y F duales, uno llega a cosas que son un poco más simples. Entonces, en ciertos casos, usar la dualidad a nuestro favor y usar como un formalismo mixto permite simplificar la teoría. Además, si yo parto con una teoría que es puramente eléctrica, jamás voy a obtener un agujero negro iónico, es decir, que tenga carga eléctrica magnética. ¿Ok? Entonces, esto me hace aparecer naturalmente la carga eléctrica. O sea, es como, si no tengo S y son iguales, yo realmente estoy viendo esta parte nomás. Y esto es todo lo que veo. Si uno empieza a rotar, acá me va a quedar una combinación lineal del campo eléctrico y el magnético, por decirlo así, y empiezan a aparecer estas nuevas cargas y nuevos campos en la teoría. Bueno, que viene esta, la última. Esa es la lección más general de Sucre en N igual a 2. Calculada por la profe Andronopoli en el 96, que no sé cómo lo hizo, sinceramente. Es un misterio de la física, pero lo hizo. Esa es su tesis de doctorado, de hecho. Es un paper de 61 páginas. Es brutal. Bueno, acá en particular tengo en los términos que son términos cinéticos. Cinéticos para los escalares, para otros escalares, para el gaussino, para el gravitino, para el hypermúltiple, para todo esto. Términos cinéticos, términos de Pauli, que son términos fermiónicos cuadráticos multiplicados por un f-1, términos cuárticos, otros términos cuárticos y términos de masa. ¿Qué es lo entretenido? Que en esta teoría que vamos a trabajar no hay términos cuárticos, entonces me pité la mitad de la Lagrangiano de una. Y en base a eso, ahora podemos decir, ya, esta es la construcción más general de n igual a 2 que podemos hacer. ¿Cuál es nuestro framework? ¿Cómo vamos a trabajar? Bueno, en particular, esta es la acción que les decía en un principio. N igual a 2, u1 to the fourth, sube el cuadridimensional. Ya, te voy dando un poquito las cosas. N igual a 2 porque yo tengo dos generadores de supercargas. Uno en la cuarta, bueno, porque yo tengo cuatro campos vectoriales en particular. Esto es lo que les decía. Este es del vector múltiple. Acá tengo tres multiplicidades vectoriales y le añado el gravifoton y quedan los cuatro que están ahí. ¿Ok? Y en particular nuestra elección de lo que yo les decía antes, bueno, este z es lo mismo que el x que yo le presenté, solo multiplicado por un término. Es esta parametrización en particular y este prepotencial. Que no sé si alguno ha visto en cuerdas que está el SPU model. Bueno, este SPU model nace a partir de esta configuración con agujeros negros que son asintóticamente planos. ¿Ok? Entonces vamos un poquito más. Bueno, tenemos uno de estos, un amigo de estos, tres amigos de esos, y nos pillamos esos que están ahí porque son laderas en particular. Bueno, la acción que estaba antes se reduce un montón y este fue uno de mis trabajos principales y es como un poco de arqueología de papers para poder identificar qué significa cada cosa porque cada paper es un lenguaje distinto y como meterlo todo entre un mismo lenguaje fue una tabla. Pero bueno, si nos olvidamos de tanto coupling y tantas cuestiones, esto es un Glenn Gordon. Esto es su potencial para Jim Gordon. Tengo mi término de gravedad y esto es mi Maxwell. Común y correcto. Este que está acá es los términos cinéticos para los fermiones. Estos son términos de Pauli, que son términos nuevos, en particular. No sé si ahora estilo la tiene, pero son términos cuadráticos los fermiones y multiplicados por un F1. No es nada nuevo. Y los últimos son los de toda la vida, los términos de masa. ¿Ok? Son bilineales los fermiones, es decir, phi y pi cuadrado por campos escalares. Y es lo que yo les decía, todos los couplings de los campos físicos son X o son derivadas de X o son otras cosas escalares. Si realmente cuando yo a la escalares le doy un valor fijo, mediante algún mecanismo, me va a fijar cuál va a ser la masa de estos términos que están aquí, de la teoría. Sí, eso en particular. Entonces, si uno le quita tanto índice, tantas cosas, en realidad es bastante esquemático y bastante como entendible. Y estas son las derivas covariantes. Bueno, la teoría covariante es el truco de siempre. Uno parte siempre con la derivada y le mete todas las conexiones que hay. Esta es una conexión 1 que viene de la geometría compleja. Mis campos fermiónicos están cargados, entonces tienen una U.
y obviamente tengo una conexión de Levi-Civita. Esa que está ahí es la conexión de Levi-Civita para la geometría compleja. Y esta es la normal, del espacio-tiempo. Y esta es una teoría coherente de Keiler, que se llama. Bueno, detalles. Bueno, ahora, puedo decir que ya encontré mi teoría y listo, y empezar a trabajar, pero ahora en la parte más lateral de todo, que tengo que chequear de que esto es sus invariant. ¿Qué significa eso? Tomar estas transformaciones, que son transformaciones que son hasta orden lineal en los fermiones, y reemplazarla en una variación general. Esta es solamente la parte fermiónica, y una tecnicalidad es que, se dan cuenta, la parte bosónica, si yo la varío, me da un fermión, por supersimetría. Pero si yo varío, por ejemplo, esta parte bosónica, me va a tirar un fermión que está multiplicado por dos fermiones. Entonces tengo términos cúbicos en los fermiones y por lo tanto se salen de mi teoría, entonces los tiro a cero. Yo solamente quiero este orden cuadrático porque quiero hacer perturbaciones lineales al final de la teoría. ¿Ok? Entonces, esquemáticamente, esa es la pega. Todo esto más la variación bosónica tiene que ser igual a cero. Y eso es lo que he estado dedicando como los últimos 2 meses y medio de mi tiempo. Y estoy muy cerca, pero no alcancé a tenerlo listo por ahora. Eso. Entonces, bueno, transición. Esa es la parte de Supra y ahora vamos a la parte de Near ADS, que nos convoca. ¿Sí que te pasó una pregunta? Sí, sí, dime. Eh, no mostraste la Gramsciano, Ajá. al final dijiste los últimos términos eran términos de masa. Sí. ¿Son términos de masa o son términos de interacción? ¿No? Porque en principio si tú decís que los fermiones tienen masa, también el número de grados de libertad, entonces el conteo que hiciste delante no estaría tan... Ya, porque tú decís como que si tenéis como representaciones mástiles y masivas. Sí, pues también el número de grados de libertad. Claro, claro. Si son términos de masa, son términos de interacción, ¿no? Entre los campos calares y fermiones. Es más probable que sea un término de interacción, sí, sí, sí. Y finalmente como que los nombres que etiquetan ahí son nombres como que tienen la teoría clásica. Así como que después la abrevian acá y efectivamente. Sí, yo creo que tienes razón, debe ser término de interacción. Es un nombre, ¿no? Es un nombre. No hay ningún término que sea fermión por fermión, que Claro, tiene por abajo, un porque- número m cuadrado, no hay ninguno. Son funciones de los escalares. Claro. Ahora, déjame hacer un ruido. Es que no estoy seguro si el álgebra que buscar al principio era representaciones masivas o no masivas. No, ha sido Pero no masivas, no sé. la típica. La típica es no masiva. Ya, perfecto. Sí, entonces son términos de interacción y tienen como masa porque recuerdan a un término de masa, exacto. No sé si bajo un mecanismo de rompimiento espontáneo de simetría, por ejemplo, pueden adquirir un valor específico de masa y puede ser consistente con que sean una representación más. No sé, pero habría que verlo. Eso. Nivel 10. Bueno, primero, ahora que tenemos la configuración en 4 dimensiones de Sura y asumiendo de que está todo perfecto, podemos meterle agujero negro al asunto y queremos hacer lografía. Entonces, partimos con un ansatz esféricamente simétrico, particular en general. Por ejemplo, no es tipo, no sé, el típico de Schwarzschild que tiene como este, fenómeno 1, es un poco más general. ¿Ok? Entonces, es como el esquema en general en particular, de que yo tengo un agujero negro y en el horizonte yo tengo que mi geometría se puede descomponer como un producto directo entre AS2 y S2. Por ejemplo, esto no es un producto directo, porque tengo un dilatón metido acá. Entonces, esto es como un pseudo producto directo, pero cuando yo llegue al horizonte, esto va a estar relacionado con un punto fijo, que significa como un dilatón constante, y por lo tanto yo puedo absorber esa constante dentro yo del diferencial y me queda un producto directo como debe ser. Bueno, Felipe, sí, dígame. esta métrica es diagonal. No, puede no serlo. Sí, sí. Eso hay que verlo después. Naturalmente, sí. Ya. Entonces, dije, toda esta teoría es Gauge-Sugra. ¿A qué me refiero con Gauge? Y acá hay detallitos que todavía no manejo bien, pero lo que sí sé, y lo que estoy seguro, es que tiene que ver si es que yo tengo un potencial de interacción con los campos escalares o no. Este gauging se relaciona a si es que estas constantes de acoplamiento de este potencial, el que voy a volver un poco al, bueno, ese es el mío que está ahí. Ese es el potencial. Tiene unos GI y GJ que en realidad son cappings, son todos iguales en mi teoría, da lo mismo. Solo que tienen un índice.
Si eso está prendido, perdón, si está apagado, yo recupero una geometría plana al tirar asintóticamente mi radio infinito. ¿Ok? Y ese fue el trabajo que hizo Strominger en el 96. Luego, después de 20 años, el primero que hizo la cuestión con el potencial encendido fue Benini, que en realidad te dice que si tú tiras asintóticamente infinito y le das un valor fijo a los campos escalares, esto que está acá se vuelve constante y por lo tanto se vuelve una constante cosmológica efectiva. Entonces, en vez de recuperar un espacio plano, recupero un espacio que es asintóticamente ADS4. Esa es la gran diferencia si es que está como guillado o no guillado. Y eso va a tener una implicancia súper grande al final cuando yo quiera analizar las dimensiones conformes de mi teoría, porque me va a decir si es que ciertos operadores son relevantes o irrelevantes. Eso. Bueno, en este caso va lo mismo que voy a trabajar con el gauge, así que non-gauge como que para afuera. Puro gauge. Bueno, la otra parte de los agujeros negros que es importante que quiero presentar es la parte de si son extremales o no extremales. Entonces acá quiero hacer una comparativa de lo que nosotros sabemos de RG, de RELA, que sabemos que un agujero negro es extremal, en particular una de Rayleigh Nostrum, es particular si es que la carga es igual a la masa. ¿De dónde viene eso? Bueno, viene que si yo tomo mi geometría o mi ansatz esférico simétrico, encuentro que este F que está acá es eso que está ahí, reemplazo los valores dados, me da de que yo puedo factorizar esto que está acá y al derivarlo me da de que esto es cero. Cuando yo derivo este F con respecto a R por un medio, en realidad esa es la fórmula para la gravedad superficial de mi teoría. En vez de que la gravedad superficial es cero. Entonces, por el diccionario de termodinámica de agujero negro y termodinámica normal, yo puedo asociar la gravedad superficial de mi agujero negro a una temperatura, en particular la temperatura de Hawking. Entonces, me dice que este agujero negro tiene temperatura cero. Entonces, en este caso, estas son todas las como checklist de un agujero negro extremal. Entonces, ahora tengo Sugra. ¿Debería tener lo mismo? No sé. Veamos. En Sugra es el mismo concepto, pero es un poquito diferente. Si se dieron cuenta acá, hay una cosa muy importante que es Q igual a M. En Sugra yo lo recupero a través de lo que se llama el BPS Bound. BPS Bound, por lo que tengo entendido, partió de estudiar solitones en la teoría y después se extendió un poco más a diferentes áreas de la física de alta energía. Entonces me dice que para yo tener una configuración de supergravedad, yo tengo que saturar este bound. ¿Qué significa eso? Que Z tiene que ser igual a M. Z es la carga central del álgebra que yo les mostré en... Acá. Esta carga central tiene un rol importante. Entonces yo sigo por acá, llego a la carga central y esto tiene que ser igual a la masa. Entonces la carga central en particular viene del álgebra, no me da ninguna información física a priori. Pero ¿qué pasa? Que si yo, este es el procedimiento de Van Proyen en el famoso libro, así que pueden checar la literatura, pero si yo tengo el soft algebra de los campos de materia, es decir, un álgebra en el cual las constantes no son constantes, sino que son variables y dependen de las coordenadas de los campos, yo puedo identificar este término que está acá. Que los otros van a estar apagados en mi teoría. Entonces yo solamente voy a quedar con ese T que está ahí. ¿Ya? Tener eso en mente. Pero esto recuerda un poco a lo del álgebra de las cargas. Entonces, yo puedo identificar con las manos de que este término que está acá es equivalente a la carga central en el álgebra que yo mostré al principio. Entonces, ahora la carga central ya no es un concepto como del álgebra, sino que tiene un significado físico. En particular, tiene que ser la carga central en infinito. Entonces, si yo tomo este T que está acá, el menos significa que es una mezcla entre el F y el su dual, lo integro en infinito, bla, 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 eso que está ahí, me da que el Z me entrega las cargas. Particularmente, Q y P son las cargas eléctricas y las cargas magnéticas de mi sistema. ¿Mm? Entonces, el BBS bound se transforma en esto, y cuando estas dos cosas son iguales, yo recupero la extremalidad. En particular, M tiene que ser igual a la carga central a lo en infinito. Y ahí viene el formalismo simpléctico de nuevo. Me di una vuelta enorme para poder llegar a esto. Pero si yo ocupo la formalismo simpléctico, hago el producto interno de la sección que yo mostré, por las cargas,
y eso es básicamente lo que está acá. Y lo reemplazo, nada más. Entonces ahora ya puedo hablar de agujeros negros gateados y extremales. Entonces, una vez que ya tengo toda mi configuración en 4 dimensiones, yo quiero reducirla. ¿Y por qué la quiero reducir? Porque en realidad las dos esferas me dan la información de, obviamente, el cascarón de este agujero negro, que esféricamente simétrico no me da mucha info en realidad. Entonces, tengo este ansatz, que es el que mostré al principio, y este que está acá es el dilatón. El dilatón está relacionado con el radio de esta dos esferas. Bueno, particularmente se ve directo, que si yo aumento ese término que está ahí, la dos esfera va a empezar a crecer. Sí, sí, ok. Entonces, uno como que tendría que pensar de que si este G fuera ADS2, esto es un producto directo y todo está perfecto. Pero hay que hacernos pasos. Entonces, yo primero tengo que reducir todo mi contenido de campo. Primero parto reduciendo la parte del escalar de Ricci en 4 dimensiones y me da este término que está acá. Este término que está acá, al último, yo lo puedo, es una derivada total, la meto a la acción y se me muere. Entonces solamente me quedo con estos dos que están acá. Luego, para los campos eléctricos y magnéticos, estos G que están acá, yo lo que puedo hacer es algo, o sea, porque si tengo un F en 4 dimensiones y yo lo reduzco, buscaría encontrar un F en 2 dimensiones también. Pero yo me lo puedo pitear en función de las cargas, lo que vamos a hacer ahora. Entonces, tengo este ansatz por la reducción dimensional del asunto. Tengo bueno, estos P y Q son equivalentes a los P grandes y Q grandes según una constante que en realidad importa el momento de cuantizar el asunto. Y bueno, de las ecuaciones de movimiento, en este frame mixto que está acá, yo puedo encontrar esto que está acá. ¿Qué me dice? Que puedo encontrar este F pequeño, a ver, son los índices de 2 dimensiones en función de las cargas. Integro, esta es la parte en 2 dimensiones acá, a ver. Y la parte en la esfera, que esto que está acá, simplemente la integro y me da la carga. El volumen de esta cuestión va a ser el sigma g, donde g es el genus. Si g es 0, sigma 0, el volumen de sigma 0 va a ser 4pi, que es el área. Entonces, este es el ansatz general, y yo reemplazo este f que encontré acá, lo reemplazo, y finalmente tengo todos los campos reducidos. Ujú. Eso que está ahí. ¿Se dan cuenta? Si yo reduzco, por ejemplo, el z, voy a tener una parte que depende de las coordenadas AB y otra parte que depende de t y phi. Entonces, de ahí puedo sacar un dilatón, me queda un dilatón al cuadrado y esta es la acción completa en 2 dimensiones. Este B, P y Q es un potencial que viene de haber intercambiado mi F1 o FAB en 2 dimensiones por las cargas del sistema. Entonces, si antes tenía 3 grados de libertad principales, que es gravedad, campo escalar y vectorial, ahora tengo 2 y las cargas. Entonces, ¿cuál va a ser el rol de las cargas? Que después cuando yo quiera calcular las dimensiones conformes, estas van a depender de las cargas, pero no dinámicamente, sino como parámetros. Voy a escoger cuál va a ser P, cuál va a ser Q, en función de cuál es la dimensión conforme y equivalente al sistema. Puedo jugar un poco con los parámetros. Bueno, y eso, y el V está es medio complejo, está dado por eso. Hay dos formas de calcular este V. Está ahí. Esa es la parte bosónica, entonces en el punto, en el ER fixed point, donde la geometría de verdad se vuelve como un producto directo, vamos a ver de que este dilatón es constante, 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 entonces yo como que tengo algo que se asemeja o recuerda mucho a una teoría de AS2. ¿Ok? ¿Dónde está S2? Porque es AS2 cruz S2, S2 lo integré. Entonces me queda AS2. Entonces ahí perfectamente. Entonces ahora estoy en el horizonte. Tengo una geometría en el horizonte, pero yo lo que quiero hacer es near horizon, irme un poquito más allá. Entonces lo que hago es tomar mis campos que me quedaron, que son el dilatón, mis campos escalares, y la métrica, y las perturbo a orden lineal. ¿Por qué? Porque así se hacen las cosas. No sé si orden cuadrático, orden mayor, hay como un back reaction importante, no sé, tendría que verlo, pero orden lineal funciona perfecto, que es la análisis que queremos hacer. Entonces, a orden lineal nos va a quedar una parte que es proporcional a la acción de Einstein-Hilbert en una geometría de S2.
o en dos dimensiones, y también podemos identificar el famoso sector de JT Gravity, ¿ok? Que en cierto modo proviene de la reducción dimensional de la parte puramente gravitacional, pero también codifica información de la teoría no reducida, porque venía de la parte más arriba. ¿Ok? Entonces, básicamente es localmente AS2 con un dilatón perturbado, la perturbación lineal del dilatón, que está guay grande. Eso, esa es la parte bosónica. Después lo que hacen es usar la correspondencia de nivel 10 CFT1 y calcular las dimensiones conformes de estos objetos que están acá, particularmente generando como un eigenstate y un eigenvector de masa y después haciendo el análisis holográfico. Bueno, la parte fermiónica. La parte fermiónica es un poquito más hueviada, bastante más hueviada, porque ya no es tan fácil como separarlo, por ejemplo, un esférico armónico escalar es trivial. El tensorial también está estudiado. Pero el esférico armónico espinorial o fermiónico tiene un par de sutilezas. Entonces, primero, vamos a tirar un ansatz por ahí de que quiero que mis campos fermiónicos sean autoestados de la ecuación de Dirac, en particular para las dos esferas. Esa va a ser la parte angular de mi sistema. Entonces, todos estos X que están acá, ¿qué termina siendo spinor spherical harmonics. ¿Ok? Esférico armónico, pero fermiónicos. Entonces, la parte anterior, sin quererlo o sin decirlo, yo hice lo mismo con los campos y yo simplemente integré la parte de la dependencia angular en el modo cero. Tengo toda la torre de modos para arriba en la reducción dimensional, pero me quedo con el modo cero. Acá no puedo. ¿Por qué no puedo? Porque el modo cero depende de teta y depende de phi. Se no puedo llegar a integrarlo. Hay ciertas sutilezas. Particularmente en la literatura siempre se quedan con el modo de más bajo, que sería L un medio M igual cero, que solamente es seno, no, como E a la phi, seno de teta. Eso. Entonces hay sutileza. Pero esta reducción, o sea, esta descomposición es general y se puede trabajar ahí sin reducir dimensionalmente la esfera. Entonces, eso es lo que tenemos ahí. Con el profe discutimos harto esto, de básicamente a qué se refiere simetría esférica cuando se está hablando de fermiones, si es que el modo cero no es esféricamente simétrico o no es independiente de las coordenadas. ¿Se puede hablar de simetría esférica de algo que dependa en una manera no trivial de las coordenadas? No sé, si alguien me quiere ayudar, bacán, porque todavía no sabemos cómo hacerlo. Pero en la literatura lo hacen y lo integran. En particular, ya, muy bien. Esto es el análisis de AS2, QS2, de Phil Larsen y otro caballero, en el cual encuentran la reducción dimensional, en particular de el Argenio de Rita Schwinger. Porque yo tengo esto, que es mi campo fermiónico, pero tengo una chorrada de cosas que también tengo que reducir. Por ejemplo, tengo que reducir gamma 3. ¿Cómo se reduce gamma 3? Es un atado. Esta es la forma. Entonces, si se dan cuenta, tengo mi gamma mu de toda la vida, los índices I corresponden a gamma, pero en dos dimensiones y en la esfera. Entonces, mu, dos dimensiones, no la esfera, y J sí la esfera. Entonces, esta combinación que está acá. A es el índice de supergravedad. Entonces, si quieren no lo pesquen, vale mismo. Pero esto se termina transformando en un producto tensorial de muchas cosas que están acá. Pero lo bueno es que ya podemos identificar el sector del radar Schwinger en la descomposición S2 cruz un manifold, que no está determinado a ver. Entonces, lo interesante es que si la parte de JT Gravity, ahí me pueden corregir, viene de la reducción dimensional, particularmente de la parte de gravitación, y ahora reduzco dimensionalmente su supercompañero en la teoría en dos dimensiones, sin la dependencia angular, yo debería poder encontrar el sector de Super JT. ¿Sí? Referencias para eso no hay ninguna. Entonces habría que pillarlo, encontrarlo y identificarlo. Entonces la idea general sería esta: tomar este Lagrangiano que está acá, integrarlo en las dos esferas, obviamente con su gen de S2, y obviamente va a estar por un dilatón que en realidad es un typo porque debería ser ese que está ahí, porque es la autoevolución lineal. Y esa es
la acción en 2 dimensiones. ¿Ok? Entonces, juntando la parte de la reducción dimensional del gravitino más la reducción dimensional de la parte gravitacional, deberíamos poder encontrar esa parte de Super JT, que la he visto harto en literatura. Entonces, ahora otra parte muy importante. Correcciones a la entropía del agujero negro. No hay. Pero para allá vamos. Entonces, podemos encontrar la parte bosónica. Primero, esto es muy importante porque queríamos saber en qué frame estábamos trabajando. En los papers sale una chorrada de campos, no sabéis si el F es su F dual. Y ya, un pequeño. No me pasé. Está muy exaltado. Ya, acá está. Esta es la acción general. Entonces, yo les dije que la matriz S me rotaba estos campos que están acá, ¿no es cierto? Entonces, para compensar, tengo que rotar este que está acá y este que está acá. Perfecto. Pero hay un detalle. Esa matriz S me rota todas las cosas que tengan índices IJ. Entonces, me mueve la acción completa. Hay uno ahí, hay uno ahí, hay uno ahí, hay uno ahí, hay uno ahí. Me mueve todo. Me mueve los couplings también. Entonces, pillar cuál era el frame que estaban trabajando en la literatura, la profe Castro, que era un frame mixto, y para hacerle un frame eléctrico era muy importante y fue una pega como bien larga. Entonces, pudimos encontrar la acción explícita fermiónica para el DSTU model o el U1 to the 4, y también encontramos las transformaciones supersimétricas que dejan invariante la acción. No calculamos directamente las ecuaciones BPS para ver cuántas supersimetrías conserva el sistema, pero a priori sabemos que es un agujero negro BPS, entonces conserva toda la supercarga. Ujú. Eso está por chequearse, pero pasaron cositas en el camino. Hubo problema de manito de trabajo. Bueno, y finalmente tenemos el ansatz consistente para la reducción dimensional del campo fermiónico, del cual no hay literatura tampoco, es un cacho, y encontramos una expresión esquemática bien particular para la reducción de raíz de Schwinger o de la acción libre del gravitino. Entonces, con eso ya, onda, tenemos la acción en 2 dimensiones, eso lo voy a explicar un poco acá. Tenemos la S en 2 dimensiones, que va a ser como, quiero identificar este sector, más la parte bosónica en 2D, más la parte fermiónica. Esa es la idea general. Después de esto es usar la correspondencia. Y una vez del lado de la CFT1, puedes calcular las direcciones conformes y las correcciones logarítmicas a la agujero negro. Entonces, ese es el mapa general. Lo bueno, esto es esquemáticamente es Super JT. O sea, JT más la contraparte fermiónica en 2 dimensiones. Dejémoslo así. JT ya está, más la acción del Rayleigh Schwinger, que es la que yo mostré. Eso en particular. Entonces, ¿por qué me importó al menos alcanzar en esta presentación a mostrar? Porque si yo tengo una teoría de gravedad modificada, tengo una teoría con muchos campos en gravitación, tengo lo que sea, si yo quiero chequear consistencia, tengo que apagar todo y me tiene que dar Einstein-Hilbert. ¿No es cierto? Entonces, si yo en la parte en 2 dimensiones tengo un montón de campos, tengo una chorrera, tengo, se me mezclan cosas, lo que sea, si yo no recupero JT, está malo. Ese es como un chequeo de consistencia. Lo mismo con la parte de la transformación, o sea, la contraparte fermiónica. Si yo después tengo una chorrera y los voy a tener de campos fermiónicos, y yo los apago, debería obtener ese término que vamos a encontrar. Entonces, por lo menos el primer chequeo de consistencia y de ahí para adelante tenemos un terreno seguro para poder trabajar en el resto de la teoría. Sí. ¿Existe otra teoría de gravedad en 2 dimensiones? Sí. Ahí
batería de ¿Y lo vi? O sea, pero depende de lo que queráis hacer. Como que Claro, porque en ese sentido, si va a decir consistencia, por ejemplo, ¿por qué chipear con JT, no con Levin? porque yo partí básicamente de llegar a consistencia en gravitación, según yo, es decir que tenía Einstein Hilbert después de todo, apagáis todo y tenía que quedar R de 4X. Claro. Yo, si tú reducís dimensionalmente Einstein Hilbert, no he hecho el cálculo, pero estoy casi seguro de que si tú reducís dimensionalmente Einstein Hilbert, te debería dar en dos dimensiones JT drive. Entonces, es básicamente el mismo archivo que tú haces de Einstein Hilbert en cuatro dimensiones, pero en dos dimensiones. Claro. Eso es en general. O sea, tú también puedes construir las teorías, pero también lo importante es que tenga un dual holográfico para poder hacer estas cositas. Eso. Ya. ¿Dije todo eso? Sí, lo dije. Bueno, trabajo futuro. Obviamente, encontrar la expresión explícita para acción en dos dimensiones. Calcular las dimensiones conformes, que es lo que le mostré como por ahí. Y la función de dos puntos también. Eso no lo comenté. Dimensiones conformes y la función de dos puntos son lo máximo que queremos llegar. Porque ya la función de tres puntos no nos importa para el caso fermiónico. Y finalmente, una vez de que tengamos toda la información contenida en el sector holográfico, empezamos a hacer el conteo microestado y empezamos a ver las correcciones a la entropía de este agujero negro, porque eso es lo que nos importa, como va a acercarnos un poquito a la... Esas son mis referencias. Muchas gracias. Tengo un par de preguntas. no sé si lo mencionaste, pero cuando habláis de reducción dimensional, es tipo Kaluza-Klein, ¿no? Sí, exacto. Kaluza-Klein de que hay con el modo cero. Ya, pero por ejemplo, en Kaluza-Klein usual, cuando reducís dimensionalmente, te agregan campos nuevos, por ejemplo, campos nuevos. Eso te cambia, por ejemplo, el álgebra también. Porque tienes nuevos grados de libertad, estoy reduciendo. Buena pregunta. O sea, es que yo creo que no. No, porque mira, yo creo que va un poco así, o sea, como... Igual, de alguna forma, está reduciendo, pero los grados de libertad se deberían conservar igual. Claro, y se debería mezclar y todo. Claro, O sea, se no, complicar, pero debería estar igual. no, de eso no tampoco, porque yo partí de cuatro dimensiones con 10 grados de libertad y terminé con 4 y 10 grados de libertad en el... Entonces vaya a perder parte de la información. Ahora el tema que creo que es de que, obviamente, si yo reduzco de 4D, tengo una Sura, después bajo a 2D, esta es una Sura particular, que es ¿cuánto de Ford? Sí, 4 de Sura. Entonces va a tener una 2D Sura. ¿Tú decir que si como va a seguir como cumpliendo el mismo álgebra? O sea, por ejemplo, yo te diría que va a cambiar incluso el n. Si poniste con n igual a 2, podría cambiarte el número de supercarga. Sí. No cambia. No, porque la reducción dimensional solamente toca la parte de... Por ejemplo, tengo el gravitino, y la reducción dimensional va con ese índice, la parte espacial. La parte espinorial, o sea, del índice de supergravedad, no la va a cambiar. Ahora el tema es que tengo un sector bien particular y voy a llegar a un sector bien particular de 2D Sura. Pero la Sura en dos dimensiones debe tener más sectores, no estoy seguro. Pero es lo mismo que cuando yo parto, por ejemplo, entre cuerdas y reduzco dimensionalmente. Igual truncaste la... Y claro, lo truncáis y después llegué con una Sura particular, pero la acción general es enferma, entonces abarca mucho más de lo que yo veo en la teoría. Entonces yo esperaría de que si yo lo reduzco a dos dimensiones, me dé un subsector de la teoría de sobre las dos dimensiones. Sí, perfecto. Bueno, y el comentario relacionado con la pregunta que hizo Benja, cuando tú hacías el Kaluza-Klein tradicional, en 5 dimensiones, con particularidad 4, lo que obtenía es Einstein-Hilbert con el dilatador perfecto. Por eso es natural que todo este Ya, claro. era como acción dilatón. Perdón, dilatón Einstein-Hilbert. Porque es natural que aparece Claro, reducir como el determinante, sale como un pi cuadrado, un la exponencial que como... Claro, eso, se acopla. ¿Puedo hacer la reducción dimensional solo sobre este n, ¿cierto? Sí, Ya, sobre la parte siendo de la simetría esférica. exacto. Me aprovecho lo más que puedo de la simetría esférica en S2 para poder llegar al sector de AS2. Vale, entonces no te quedas con el sistema de las dimensiones previas a hacer la reducción. O sea, tú, me refiero, tú
Ya, tienen la S7 esfera. Luego tú haces la reducción dimensional a la S2, no, a la S4. Partió de S7, o sea, de AS4 quedó S7, reduzco dimensionalmente S7 y me iría a AS2 S0. Claro, y en el procedimiento no tenía requisito como constraint, por ejemplo. Por supuesto. O sea, toda la parte de geometría compleja es un constraint que viene de reducir la teoría en el S7. O sea, al reducirla en S7, me dieron los constraints de que el espacio tiene que ser Spatial Scale Manifold, que tiene que tener tantos campos, que tiene que tener. La estructura compleja en realidad una la hereda de reducir dimensionalmente de 11 a 4. Entonces, si bien no te queda la esfera, te queda el remanente, porque la esfera básicamente lo voy a ver como un manifold complejo y se lo pasa a la dependencia de los campos de gauge y los campos escalares. Sí. Eso. Otra consulta. Tú estás en espacio asintóticamente plano. No, asintóticamente Artieciter. No, bueno, al principio mencionaste algo de asintóticamente plano. Ahora Sí. sí, ya. No me la busqué. Sí. Resolución era. Sí, Era. Ahí está, ese. Tú estás en asintóticamente ADS. Exacto, sí. Tú tenías el álgebra de super ADS. Pues. Claro, exacto. Ya, yo mencionaba super Poincaré. Claro. Pero en tu caso creo que dijiste algo de al reducir aparece el término constante que se interpretaba como una Eso. Así que está bien. constante homológica. ¿No? Sí, una cosa como lo que. Pasa que ahí no tengo idea, pero para los campos. Esto es muy esquemático y puede que esté bien o esté mal. Pero para los campos escalares hay dos puntos que son como infinitos para los campos escalares. Uno es el infinito del boundary y el otro es el infinito donde llegáis como al attractor mechanism. Y la parte del attractor mechanism es como un punto, como en el espacio de los módulos, en el cual como que, no sé, llegáis infinito. A lo que voy, es que en teoría podría llegar al borde con unos valores de los escalares fijos y particulares. Entonces eso finalmente cuando llegáis a la geometría tenéis espacio plano más un número negativo. Y eso básicamente te fuerza a que sea anti de cuadro. Esa es la forma esquemática en la que lo veo. Sí. Cuando existe Neil Lyson, Ajá. ahí no es realmente plano. Que tenemos otro ya. Estaba en asintóticamente quiere decir plano, pero después cuando vas a Neil Lyson, también es realmente plano. Mm, no, es totalmente ADS2. No puede ser localmente plano porque está en ADS. Sí, pues, de hecho, si uno varía con respecto al dilatón, la variación del dilatón, acá, gracias Camilo, porque Camilo no nos gustó, delta, dilatón, uno, de algo así. Esa es la ecuación para el dilatón. Porque básicamente, JT, a ver, ¿dónde está JT acá? Sí, es una solución. ¿Dónde está JT? No, me lo quité. Ya de la toma multiplicado por eso. Claro, ahí está, po. Entonces, si yo varío con respecto a este amigo que está acá, me va a dar eso, exactamente eso que está ahí. Y eso que me dice que mi espacio es localmente anti-de-Sitter, directamente. Entonces, estoy trabajando en anti-de-Sitter 2. No sé si es relación de consistencia o de ahí viene, pero está. Un comentario que Muñoz, que había dicho tú, de ese término de masa y de interacción. Cuando uno le agrega masa a los fermiones, realmente uno pone un término tipo Yukawa. Yukawa. Y lo de interacción, como entonces, como ese tipo de. Es como el término de masa y yo lo Yukawa para que se pide mediante. Cuando tú haces el que recogen su máquina de cosas. Lo mismo, sí. En algunos textos, en vez de términos de masa, le ponen términos de Yukawa. Término de Yukawa. Que jugaban al otro, cuando sigue el que recogen su máquina, esa era la masa de los fermiones. Si tú inicialmente te ponís masa, tienes que poner otros términos más. Estos campos no dinámicos que rectificáis número de gravedad para contrastar los números de grado de libertad. Eso. ¿Una duda? ¿Relacionado con la causa?